La Segunda Guerra Mundial, el mayor desastre humano que nuestra conciencia histórica llega a registrar por ser la primera conflagración de alcance planetario, trajo consigo un único efecto positivo: la convencida necesidad de proteger legalmente al ser humano, más allá de las diferencias de origen, raza, cultura o religión. El primer impulso de internacionalización de los derechos humanos surgiría en 1945, con la creación de las Naciones Unidas, a la que se encomienda la redacción de un texto que reconozca los derechos de todos los seres humanos del planeta. We stand today at the threshold of a great event. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 por la Asamblea General de la ONU, como una declaración de principios, es decir, como un texto no vinculante, se iría adaptando a las circunstancias históricas específicas posteriores mediante la redacción de pactos y tratados internacionales con carácter vinculante y alcance jurídico. La Declaración Universal de Derechos Humanos se ha ido adaptando un poco a la realidad social que ha ido imperando en cada momento en la comunidad internacional. Eso ha hecho que algunos de los derechos recogidos en la Declaración Internacional de Derechos Humanos hayan sido interpretados de una forma más amplia o más profunda para poder abordar la protección de sujetos o de grupos de sujetos que en el año 48 tampoco se entendía que necesitaran una protección específica. Los 4 tratados de Ginebra, adoptados en 1949, y los protocolos facultativos, firmados en las décadas posteriores, conforme a las exigencias planteadas por la Guerra Fría, servirían de antesala a la redacción de toda una serie de textos que asumirían la protección de los diversos grupos específicos involucrados en los conflictos armados. Desde la Declaración de 1948, yo defiendo que los derechos humanos son la base de nuestra cultura, en el sentido de que todos aludimos a ellos. Cualquier declaración, cualquier instrumento político, cualquier constitución hoy en día hace gala de una declaración de derechos, de un reconocimiento de derechos, de una protección de derechos. Luego nos hemos imbuido de esa cultura de derecho, y es más, esos derechos humanos y la declaración en concreto de 1948 se ha constituido en el referente ético de nuestras sociedades, en el referente que legitima un sistema o que no legitima un sistema. Y es curioso que incluso los países que más flagrantemente violan los derechos humanos hacen alusión a esos derechos humanos. Con el ánimo de dar una cobertura más específica a los derechos humanos, a partir de los años 80 se firmarían la Carta Árabe de Derechos Humanos y la Carta Africana de los Derechos y de los Pueblos, que por primera vez reconocería los derechos de los pueblos como sujeto colectivo de protección. Pero, a pesar de los progresos teóricos en materia de derechos humanos y a la luz de los acontecimientos de las últimas décadas, somos partícipes a diario de violaciones de derechos cometidas contra seres humanos en distintos puntos del planeta. El control de los recursos siempre ha sido, y creo que siempre seguirá, el motivo de invasiones, ocupaciones, guerras civiles provocadas desde el exterior, y la guerra es la mejor manera de provocar un desplazamiento rápido y masivo de personas. También es la mejor manera de controlar los recursos. Controlar los recursos como se ha demostrado en Irak, ¿no? Sabemos perfectamente que los pozos petroleros de petróleo están bajo control del ejército norteamericano. Sabemos perfectamente que las 10 de las 10 mayores empresas que existen en el mundo, 6 son empresas petroleras. Y evidentemente pues el hecho de que estas empresas petroleras hayan tenido estos intereses en Irak, que es una de las mayores reservas de petróleo, pues han influido claramente en lo que ha sido el orden internacional que se intentó, de la mano de Estados Unidos, imponer al resto del planeta. En 1945, cuando se crea la Organización de Naciones Unidas, se establece un sistema de seguridad colectivo. Y en ese sistema de seguridad colectivo
se establece que el uso de la fuerza únicamente va a poder ser utilizado o por los Estados para el ejercicio de la legítima defensa, que tiene unos requisitos tasados, o bien por la Organización de Naciones Unidas cuando así lo autorice el Consejo de Seguridad. Cuando se producen los atentados del 11 de septiembre, comienza a tambalearse ese sistema de seguridad colectiva. Es decir, parece ser a partir de ese momento que es más importante la seguridad que los derechos humanos. Y sobre todo es más importante la seguridad que los derechos humanos cuando se trata de terrorismo. Y el miedo es lo que más mueve a los pueblos en sentido contrario de los derechos humanos. Todo lo que he aludido hace un momento pues está detrás, claro, queremos orden público. Entonces, muchas veces en una situación de miedo, de pánico, de terror, no nos importa que se viole ningún derecho, no nos importa que se viole nada con tal de que se nos asegure. La amenaza del terrorismo internacional, encarnada en primer lugar en la figura de Osama Bin Laden y en el movimiento reconocido como terrorista Al-Qaeda, se convirtieron en el argumento principal de la guerra preventiva que comenzó a instaurarse en el orden internacional a partir de este momento. La invasión de Afganistán, como primer paso hacia la más deseada invasión vecina, la de Irak, fueron los primeros efectos de esta guerra preventiva iniciada por Estados Unidos y respetada por la inercia política de la mayoría de los países de la comunidad internacional. Sabemos que hay más de 1,5 millones de personas que han fallecido en la ocupación de Irak. Es un país que ha sido totalmente devastado por la guerra, no solamente a nivel de infraestructuras, pero también a nivel cultural y social. Pues sabemos que el orden mundial internacional que se intentó instaurar en aquella época pues fue posible gracias al respaldo que esta supuesta guerra contra el terrorismo tuvo en el público norteamericano, y eso pues basándose en el sentimiento de inseguridad, en lo que llama Naomi Klein la doctrina del shock. A nivel universal no podemos hablar de la existencia de un texto que establezca qué es terrorismo. Sí hay varias tendencias al respecto, pero no un texto jurídico que defina de forma exacta qué entendemos por terrorismo desde el punto de vista internacional, pero sí existe, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, que es una organización regional que a día de hoy reúne a 27 estados, sí que tiene sus propios elementos de definición de terrorismo a efectos de Unión Europea. Entonces, una vez que una organización reúne esos elementos, es declarada como grupo terrorista, lo cual implica que, por ejemplo, determinadas ayudas en materia de cooperación al desarrollo o de ayuda humanitaria que presta la Unión Europea no podrán ser recibidas en caso de la existencia de un grupo terrorista, que es, sobre todo, se produce en el ámbito palestino en el momento en el que Hamás gana las elecciones. En 2006, la nación palestina sin Estado celebra la victoria del grupo Hamás en elecciones democráticas, planteando más o menos directamente un conflicto político importante para la comunidad internacional y el estancamiento del proceso de paz, según los cauces marcados por las grandes potencias, con Estados Unidos a la cabeza. La mayoría de los países de la Unión Europea van a aprobar por unanimidad un texto que reconoce a Hamás como grupo terrorista. Esta lista terrorista europea no es una lista basada sobre el derecho, sino es una lista política. En lo que concierne al pueblo palestino, han puesto las organizaciones palestinas que... ¿por qué han puesto las organizaciones palestinas? Y no todas, han puesto las organizaciones palestinas que tienen ramas militares, o mejor dicho, ramas de guerrilla. ¿Por qué digo de guerrilla? Porque no tenemos ejército para ser militares. Tenemos esta guerrilla que es sencilla. Pues ha metido a todas estas organizaciones en la lista terrorista porque no ha aceptado renunciar a volver a resistir esta ocupación.
Porque nosotros sabemos, según el derecho internacional, cualquier pueblo que tiene los tanques en la calle, que está sufriendo detenciones, está sufriendo ocupación, tiene derecho a la resistencia en todas sus formas. La última ofensiva de Israel, iniciada el 27 de diciembre de 2008 durante las celebraciones navideñas del mundo desarrollado, suma un nuevo capítulo impregnado de sangre inocente a la lista de fracasos de realización práctica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o más bien de los países que en su día la firmaron y reconocieron. Se puede justificar que una gran potencia aniquile a todo un pueblo en aras de no sé qué intereses, y sin embargo cuando ese pueblo se rebela y ese pueblo se levanta en armas, pues aludimos a que es un movimiento terrorista. Entonces hay una gran ironía y hay una falta de coherencia dentro de la propia normativa jurídica internacional. Pero claro, detrás de la normativa jurídica también está lo que podríamos denominar la filosofía de la fuerza. Y la filosofía de la fuerza es la que dicen tradicionalmente, cuando intentaban responder a la pregunta, a la cuestión de qué es el derecho, pues el derecho es lo que diga el más fuerte. En muchos países, a nivel interno, los gobiernos han, en los últimos años, y justamente en la línea de esta guerra preventiva contra el terrorismo, dentro de distintos países de Centroamérica, por ejemplo, se han votado o se han sacado decretos sobre el terrorismo, quitándole legitimidad a unos movimientos, a veces, o tachando de terroristas a unos movimientos que podían ser movimientos campesinos, movimientos sindicales mineros, movimientos que reivindicaban el acceso a la tierra, el acceso a los recursos, y que por manifestarse de forma masiva y pacífica en las calles a veces han sido perseguidos y acusados por los gobiernos de ser movimientos terroristas o grupos terroristas. Si pensamos en la guerra como en la mera acción de tomar las armas, más allá de la idea organizada de los ejércitos, rozamos la finísima línea que separa a un movimiento terrorista de un movimiento de liberación nacional, cuestión poco objetiva, como vemos, y sujeta por completo a los dictámenes de la ideología. Si la Unión Europea declara como grupo terrorista a Hamás, afecta en la relación de Hamás con la Unión Europea. En principio, todos los miembros de la Unión Europea tendrían que regirse por lo que se ha acordado en la Unión Europea en el ámbito político, porque aquí tenemos que distinguir lo que es el ámbito jurídico de lo que es el ámbito político, y aquí nos estamos moviendo en un ámbito político, ¿vale? Entonces, en principio, todos los Estados miembros de la Unión Europea tendrían que respetar el mínimo común político que establece la Unión Europea, aunque no siempre es así. Es decir, algunos Estados de la Unión Europea mantienen relaciones más flexibles con el grupo Hamás. Más allá de las preferencias ideológicas y de los intereses específicos que frecuentemente enmascaran las decisiones políticas, la lucha armada es la única alternativa de un pueblo para enfrentar la represión, la persecución y la ocupación perpetrada por otro Estado. En este sentido, en 2007, la Corte de Primera Instancia de Copenhague determinaba a petición del colectivo Guerreros y Amantes que el Frente Popular por la Liberación de Palestina no es una organización terrorista, afirmando lo mismo de las FARC de Colombia. El tipo de armamento prohibido que llevó a cabo utilizó Israel contra la población nuestra, utilizó fósforo blanco, ese sí es terrorismo. Utilizar bombas de fragmentación, eso sí es terrorismo. Destruir aldeas, sí, eso es terrorismo. Matanza de Sabra Shatila, eso sí es terrorismo. Matanza de Qana, eso sí es terrorismo. Si puede hablar de la historia, matanza de Jenin, eso sí es terrorismo. Pero un terrorismo que gente que hace una intifada, y luego la segunda intifada fue radicalizada porque se engañó al pueblo palestino. No, mejor dicho, han engañado a la dirección política palestina. Pero a los niños no los engañaron. Porque los niños de la primera intifada de 1987, que tenía 12, 13 años, y vio que fue engañado en el proceso de Oslo, que fue llamado proceso de paz, ha visto cuando ya en el año 2000 ya es mayor, ha visto que fue engañado, por lo tanto hizo su segunda intifada.
y entonces vino esta intifada mucho más radical que la anterior. El Estado de Israel, desde su conformación en el año 48, ha venido incumpliendo todos los acuerdos internacionales establecidos para la repartición territorial de Palestina. El silencio de la comunidad internacional es cómplice de la imposibilidad de este pueblo por establecerse como un Estado más en la región. Nuevamente, los intereses estratégicos de las grandes potencias asoman sin vértigo en sus acciones y omisiones en relación al conflicto. En el año 98 se crea un nuevo tribunal, que es la Corte Penal Internacional, cuya competencia es juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, el crimen de genocidio y el crimen de agresión. Para que la Corte Penal Internacional pueda juzgar a un Estado, tienen que darse dos condiciones. O bien, ese Estado es parte en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y, por tanto, consiente en ser juzgado por la Corte, situación que no se da en el caso de Israel. O bien, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decide que la Corte Penal Internacional juzgue a un Estado, independientemente de que sea o no parte en el Estatuto de la Corte. Esta segunda condición difícilmente se puede dar, porque como todos sabemos, en el Consejo de Seguridad hay 5 miembros permanentes que, en caso de que uno de ellos se oponga a la adopción de una decisión, esa decisión no se adopta. Lógicamente es Estados Unidos el que tiene la fuerza, es el que tiene el veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es el que impone y es el que tiene la fuerza económica, por lo tanto es el que impone las condiciones de las relaciones internacionales. La sociedad civil española, a través de colectivos como la Plataforma de Solidaridad por Palestina y ACSUR, han llevado a la práctica una demanda pública para forzar la suspensión del acuerdo comercial preferente de la Unión Europea con Israel. Existe además una demanda clara de sanciones por comercio de armas y un movimiento creciente de las denominadas BDS, boicot, desinversión, sanciones hacia Israel, como represalia a la persistente violación de los derechos humanos del pueblo palestino. Hay una responsabilidad de la comunidad internacional y hay una responsabilidad compartida de los ciudadanos y ciudadanas de los países de toda la comunidad internacional. Ha habido manifestaciones, creo que en todo el planeta, en el mundo árabe, evidentemente, pero también en Asia, también en América Latina, también en los países en Rusia, en los países del este, en España, en Francia, en Italia, en Bélgica, en Grecia. Es decir, la ciudadanía se ha movilizado. En este sentido, existen resoluciones de la Asamblea General de la ONU llamando la atención a Israel respecto del cumplimiento del derecho internacional humanitario, del derecho de los refugiados y del derecho de los desplazados internos. Existen además resoluciones del Consejo Económico y Social, del Consejo de Derechos Humanos y de representantes especiales en materia de derechos humanos en los territorios ocupados. Pero todas ellas son resoluciones no vinculantes, meras recomendaciones al pueblo de Israel sin ningún tipo de obligación jurídica. En el caso de las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a ese conflicto y sobre todo cuando se tienen que referir a la actitud de Israel, son muy difusas. No establecen obligaciones muy estrictas que tenga que cumplir Israel. Es decir, sí existe incumplimiento, porque si la resolución, por ejemplo, a la que nos estamos refiriendo, de enero del 2008, establece que deben dejar las armas tanto una parte como otra, Israel debería dejar las armas inmediatamente cuando lo establece el Consejo de Seguridad. Pero, como digo, aunque pudiera parecer en principio que existen un montón de resoluciones del Consejo de Seguridad que Israel ha incumplido, no son tantas. ¿Por qué? Por lo que digo, primero, porque no hay tantas adoptadas y segundo, porque aquellas que se adoptan son muy difusas de forma intencionada. Israel ha destruido Gaza y no ha pagado nada. En el año 2006 ha destruido el Líbano y no ha hecho a Israel, no obligaron a Israel a pagar nada. Entonces eso no se puede permitir ni admitir. Todo lo contrario. Nos engañaron, en el caso de Líbano después de la destrucción, en vez de decir a Israel que pague la destrucción, no. Mandan fuerzas entre comillas, bajo la bandera de las Naciones Unidas, tropas de la OTAN para proteger al Estado de Israel. Esto lo hemos visto. Y ahora quieren mandar tropas a Gaza, ¿para qué? No para defender al pueblo palestino.
No, es que decían es que esas tropas van allí, es tropas de paz, y para estar en contra del contrabando de armas. Israel es que, claro, necesita contrabando de armas. Estados Unidos no manda armamento cuando quiera. Desde Europa le están vendiendo armas. Y esta política, perjudica a todos los pueblos del mundo. En las últimas semanas, el gobierno español ha hecho uso del principio de jurisdicción universal, por el que se le permite juzgar delitos cometidos fuera de su territorio. En este sentido, hemos sabido de la admisión de la querella contra el exministro de Defensa israelí por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Si bien existe un precedente en Bélgica contra Ariel Sharon, es la primera vez que se presenta a la Audiencia Nacional en España una querella por crímenes de guerra. Motivo de esperanza para todos los defensores y defensoras de los derechos humanos y los movimientos de solidaridad con el pueblo palestino. La Segunda Guerra Mundial, el mayor desastre humano que nuestra conciencia histórica llega a registrar por ser la primera conflagración de alcance planetario, trajo consigo un único efecto positivo: la convencida necesidad de proteger legalmente al ser humano, más allá de las diferencias de origen, raza, cultura o religión. El primer impulso de internacionalización de los derechos humanos surgiría en 1945, con la creación de las Naciones Unidas, a la que se encomienda la Declaración Universal de Derechos Humanos se ha ido adaptando un poco a la realidad social que ha ido imperando en cada momento en la comunidad internacional. Eso ha hecho que algunos de los derechos recogidos en la Declaración Internacional de Derechos Humanos hayan sido interpretados de una forma más amplia o más profunda para poder abordar la protección de sujetos o de grupos de sujetos que en el año 48 tampoco se entendía que necesitaran una protección específica. Los 4 tratados de Ginebra. Cualquier declaración, cualquier instrumento político, cualquier constitución hoy en día hace gala de una declaración de derechos, de un reconocimiento de derechos, de una protección de derechos. Luego nos hemos imbuido de esa cultura de derecho, y es más, esos derechos humanos y la declaración en concreto de 1948 se ha constituido en el referente ético de nuestras sociedades, en el referente que legitima un sistema o que no legitima un sistema. Y es curioso que incluso los países adoptados en 1949 y los protocolos facultativos firmados en las décadas posteriores, conforme a las exigencias planteadas por la Guerra Fría, servirían de antesala a la redacción de toda una serie de textos que asumirían la protección de los diversos grupos específicos involucrados en los conflictos armados. Desde la Declaración de 1948 yo defiendo que los derechos humanos son la base de nuestra cultura, en el sentido de que todos aludimos a ello. De un texto que reconozca los derechos de todos los seres humanos del planeta. We stand today at the threshold of a great event. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 por la Asamblea General de la ONU como una declaración de principios, es decir, como un texto no vinculante, se iría adaptando a las circunstancias históricas específicas posteriores mediante la redacción de pactos y tratados internacionales con carácter vinculante y alcance jurídico.